Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a En Pocas Palabras, el podcast de Omar García. En Reino Unido todavía no se salva el primer ministro de las críticas por las celebraciones en su oficina que él mismo prohibió para el resto de ciudadanos por la pandemia. Ahora se analiza una moción de confianza sobre Boris Johnson. Podría ser impugnado la próxima semana según un antiguo líder del partido y si pierde esta moción sería destituido como primer ministro. Sin embargo, es necesario que 54 diputados soliciten la moción. En Estados Unidos continúa la polémica en torno a los tiroteos en diferentes puntos de ese país. En concreto, en el caso de la masacre de Uvalde hace unos días, la polémica se centra en la falta de beligerancia de las autoridades para acudir en defensa de los niños que se encontraban encerrados en un aula de clases con el asesino. Ahora se dice, por ejemplo, que hubo múltiples llamados de los niños a emergencia al 911. Incluso se conoce de una llamada que uno de los estudiantes realizó a una estación de radio y nadie le hizo caso. Pasaron ahí casi una hora encerrados mientras las autoridades que portan armas supuestamente para cuidar a los ciudadanos miraban desde afuera de la barda del colegio. En China, los habitantes de Shanghái vuelven poco a poco a sus actividades cotidianas, pero todavía con el temor al contagio y a las sanciones del gobierno. Los centros comerciales, supermercados, farmacias y salones de belleza solo pueden funcionar a un 75% de su capacidad. Gimnasios y cines siguen en su mayoría cerrados y la reapertura de los centros escolares se hará caso por caso. En Estados Unidos, en la masacre de Uvalde en Texas, no se detuvo a tiempo al atacante ni se proporcionó ayuda inmediata a los niños heridos. La acumulación de errores ha hecho que el propio Departamento de Justicia investigue la pésima respuesta policial. Los funcionarios tejanos y las fuerzas del orden locales están bajo lupa por su actuación contraria al protocolo de atacantes activos establecido tras la masacre de Columbine en 1999. Especialistas en ética, en un extenso ensayo publicado en línea en el Journal of Medical Ethics, consideran que es justo el hecho de obligar al personal de salud a vacunarse contra la gripe, pero no contra el COVID-19. A diferencia de la vacuna COVID, las ventajas superan a los inconvenientes para todos los grupos de edad. La vacuna antigripal es segura y tiene pocos efectos secundarios, reduce el riesgo de infección y minimiza la escasez de personal y mejora, por lo tanto, la asistencia laboral. En el mundo, el juicio por difamación entre los actores y exparejas Johnny Depp y Amber Heard se convirtió en una especie de serie en vivo para millones de espectadores hasta el juicio final. Se transmitió en directo en medios como la red Law and Crime y, de acuerdo con Insider, desde el inicio del juicio el 11 de abril registra 428 millones de espectadores en YouTube, incluyendo casi 600.000 simultáneos que vieron cuando el actor de Piratas del Caribe subió al estrado. Por ejemplo, esa cifra supera casi 4 veces a eventos como el Super Bowl, que este año tuvo 112 millones de espectadores. En Naciones Unidas, el secretario general Antonio Guterres se mostró esperanzado con las negociaciones entre los representantes de Rusia y de Ucrania para resolver la crisis alimentaria mundial provocada por la invasión, aunque admitió que hay avances, aún no se acuerda nada. En Reino Unido surge otro escándalo para la llamada corona británica a pocos días de que comiencen los actos por el jubileo de platino de la reina Isabel II. Las autoridades británicas capturaron a 6 miembros de la Guardia Real por tráfico de drogas y lavado de dinero. Los sospechosos pertenecen al primer batallón de la Guardia Irlandesa. En Rusia, uno de los negociadores reveló la estrategia de guerra de Vladimir Putin contra Ucrania. Aseguró a la agencia RIA Novosti que los territorios ucranianos conquistados militarmente por Rusia podrían celebrar referendos en el mes de julio con vistas a su anexión. En Europa, voceros de la Agencia de Asilo informan que 3 millones de personas que escaparon de la guerra en Ucrania ya han solicitado formalmente a algún país de la Unión Europea protección temporal para residir y trabajar legalmente en suelo comunitario mientras dure la guerra. Gracias por elegirnos entre el infinito mundo de las comunicaciones actuales.